Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 2, un capítulo lleno de muchas revelaciones importantes que debemos aprender. Pero antes de empezar nuestra recopilación necesitamos la ayuda de nuestro Padre amado, porque sin Él sería esto imposible. Así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por otro día más de vida, de salud, de ti, de tu amor, de tus bendiciones. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias por darnos el privilegio de la oración, Padre, para poder hablarte, pedirte, orarte, agradecerte. También te damos gracias por darnos tu palabra, para que nos ayude a entender las cosas con más claridad, para que nos ayude a vivir en una vida mucho mejor, basándonos y guiándonos en tu palabra, en tus enseñanzas, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita paciencia. Ayúdanos y guíanos con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida diaria. Ayúdanos también a servir y ayudar a las personas que están en necesidad, que necesitan de ti. También te pedimos que nos libres de todo mal en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Primero estaba pensando en quizás partir en dos porque cada capítulo es regularmente largo y es importante que aprendamos y entendamos exactamente lo que Jesús nos quiere decir. Entonces, como dijimos en un comienzo en el Apocalipsis 1, Jesucristo, Dios le había enviado esto a Jesucristo para que revelara la verdad y a través de un ángel lo hizo. Pero estas primeras palabras fueron de el mismo Jesús, ¿verdad? Él mismo les estaba revelando estas cosas a estas iglesias. Entonces, en este segundo capítulo, le dice a Juan que le escriba al pastor de la iglesia de Efeso, que le escriba al pastor de la iglesia de Pérgamo, que le escriba al pastor de la iglesia de Esmirna, que le escriba al pastor de la iglesia de Tiatira, que le escriba al pastor, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace es escribir como una pequeña carta a cada una de de los pastores de esta iglesia, que son los líderes, que son los guías, que son los que ayudan a cada persona a poder conocer la verdad, a cada persona a mantenerse firmes en las enseñanzas de Jesús. Como ya le habíamos dicho anteriormente, no son las mismas que estaban haciendo los sacerdotes que seguían aplicando las enseñanzas de los 10 mandamientos, que seguían entregando los diezmos, que seguían, ¿cómo se llama? Haciendo sacrificios de los animales. ¿Cómo sabemos esto? Pues Pablo no lo dijo, y justamente esto hacía que muchos cristianos se sintieran tristes porque decían, ellos tienen todo, tienen los sacrificios, tienen los mandamientos, tienen los templos y nosotros no tenemos absolutamente nada. Pero Pablo le dijo, ustedes tienen al sumo sacerdote que es Jesús mismo. Y es a Él a quien ustedes le deben. Y no necesitamos hacer más sacrificios porque Jesús ya se sacrificó por nosotros. Solo necesitamos tener fe, creer en Él y vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, esto es lo que estaban enseñando estos pastores de estas iglesias, que no necesitábamos absolutamente nada, solamente tener fe y vivir como Jesús nos enseñó, poniendo a Dios sobre todas las cosas, amando al único Dios verdadero y basándonos en una vida llena de amor y servicio hacia el prójimo, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, no solamente con su palabra, sino también con sus acciones. Entonces, Jesús estaba hablando
mandó a escribir estas cartas a estas iglesias, a los pastores, ¿verdad? Primero empieza con el pastor de la iglesia de Efeso, que le dice, primero le dice quién es el que está escribiendo. Te escribo para comunicarte un mensaje de quién, del que anda en medio de las iglesias y sostiene a sus pastores. ¿Quién sostiene a las iglesias? ¿Quién sostiene a los pastores? Es Cristo Jesús, porque Él es nuestra base. Es Él. Entonces es Cristo Jesús que sostiene a sus pastores en la mano derecha. Él te manda a decir esto. Cristo mismo te dice esto, le dice al pastor de Efeso. Estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes, en que toleras el pecado de los miembros de tu iglesia, lo paciente que es. Y sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles, pero que no lo son. Porque ya desde esos tiempos venía mucha gente tratando de tergiversar la verdad que Jesús había dicho. Y te has dado cuenta de sus mentiras. Y esto es algo que cada uno de los pastores de cada iglesia tiene que tener cuidado. Y sé que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Entonces vemos que este pastor es un pastor noble, de buen corazón, que ayuda a las personas y que ha sufrido mucho, porque no por hacer la voluntad de Dios dejamos de sufrir. El sufrimiento va a estar ahí. Sobre todo dice, por mi causa, porque cuando uno hace el bien, cuando uno ama a Dios, cuando uno hace las cosas en la manera que Jesús nos dice, muchas veces somos rechazados. Entonces, sin embargo, obviamente no es perfecto. Algo no estaba haciendo bien. ¿Qué era lo que estaba fallando esta persona? Hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Su amor, su intensidad de amor que sentía había ido disminuyendo, probablemente con las circunstancias en las que tenía que vivir o en el afán de hacer las cosas, se olvidó de lo más importante, que la base de todo es el amor a nuestro Padre, el amor a Jesús, y ese es el amor que nos ayuda, que nos impulsa a amar a nuestro prójimo, a servir a los demás. Y este es el amor, es la base de todo. Como vemos, era un hombre que tenía el Espíritu Santo adentro, que ayudaba a las personas, que veía si alguien estaba mal, estaba ayudando, que tenía cuidado con los apóstoles para que no vayan a tergiversar sus enseñanzas y más bien hacer daño a muchos de los cristianos que estaban yendo por buen camino. Era un hombre que trabajaba muy duro, como dice, y tenía mucha paciencia. Pero se olvidó de lo más importante, que era el amor. Y esto nos ayuda también a nosotros. Si en algo estamos fallando, si estamos tratando de hacerlo mejor, pero vemos que nos falta el amor, entonces sabemos que no estamos haciendo las cosas como debemos, porque la base de todo es el amor. Sin amor nada tiene sentido, porque nuestro Padre es amor, porque Jesús todo lo que hizo y nos enseñó es en base del amor. Por lo tanto, si algo nos pasa como a este pastor, tenemos que tratar de incentivar otra vez ese amor, aumentar ese amor, pedir perdón por nuestras fallas porque somos imperfectos, pedir perdón y tratar de mejorar como seres humanos, mirar que sin amor nada tiene sentido. Entonces, aprendamos del error de esta persona, de este pastor, y no lo hagamos. Si en algo estamos fallando, si algo estamos haciendo y no lo estamos haciendo con amor, pues pidamos a Dios que nos ayude, porque deseamos hacer las cosas exactamente como Él nos pide, con amor. Y en la manera que demostramos el amor a nuestro Padre,
es amándolo, respetándolo, obedeciéndolo solo a Él. Y si decimos que amamos a Cristo Jesús y que Él es nuestro Salvador, que Él es la verdad, el camino y la vida, pues debemos demostrarlo con nuestras acciones, viviendo la vida en la manera que Jesús nos enseña, basado en el amor. Entonces sabemos que qué importante es el amor. Y apliquémoslo si en algo estamos fallando, en cada una de nuestras acciones, porque Pablo nos enseñó que en todo lo que hagamos debamos hacerlo con amor, como si lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo Jesús. Luego también le dice, pero hay algo bueno en ti. Aborreces tanto como yo a las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Pues Nicolás solo aparece una sola vez acá en la Biblia. Al parecer era un cristiano que ayudaba en el servicio de las organizaciones para ayudar a otros llevando alimento o ayudando en las necesidades a las viudas que tenían necesidad, que no tenían alimento. Pero al parecer esta persona se alejó del cristianismo y comenzó a hacer su propia secta, su propio grupo, que se llamaban los Nicolaitas. Y obviamente no hacían las cosas ni servían a Dios en la manera que él decía. Por eso era algo que a Dios aborrecía. Y Jesús mismo acá lo dice, que aborrece tanto como él. Entonces era una secta que obviamente hacían cosas desagradables a los ojos de Dios. También nos dice, el que pueda ir escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de continuar, esta es una carta que escribe Jesús al pastor de la iglesia de Efeso. Luego también le escribe una carta al pastor de la iglesia de Esmirna y le dice, ¿quién es el que escribe esta carta? El primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó, te manda a decir lo siguiente. Entonces, una vez más confirmamos que es Jesús el que escribe esta carta. Esta, la que escribió a Efeso y la que escribió a Tiatira, ¿verdad? Primero dice, ¿quién es el que está escribiendo? Entonces sabemos que es Jesús. Luego le dice, estoy al tanto de la obra que realizas. Como nos dice cada uno de nosotros, sé lo que estás haciendo y sé lo que no estás haciendo y sé las intenciones con las que estás haciendo. Él nos conoce a la perfección y aquí nos lo está confirmando cuando les escribe esta carta a estos pastores. Estoy al tanto de la obra que realizas. Sé que has sufrido mucho por el Señor y que eres pobre, aunque eres rico en el cielo. Entonces sabemos que era una persona bastante humilde, de recursos muy básicos, ¿verdad? Conozco las difamaciones de los que se te oponen, que dicen ser judíos, hijos de Dios, pero que no lo son. Entonces vemos que hay muchos judíos que dicen ser hijos de Dios, pero que realmente no lo son. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no creen en Cristo Jesús, no creen en el Hijo del Dios Altísimo, y por lo tanto forman parte de Satanás, como acá lo dice Jesús. No temas lo que has de sufrir. Para probarlos, el diablo arrojará a algunos de ustedes en la cárcel y los estará persiguiendo 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y esto va también para nosotros. Como vemos, Jesús dice, no temas lo que has de sufrir, lo que nos toque vivir, lo que tengamos que pasar. No tenemos que tener miedo, porque no estamos solos. Dios nos protege, Jesús está a nuestro lado. Lo único que tenemos que hacer es estar siempre a su lado, permanecer a su lado,
sirviéndole y haciendo su voluntad. Y no debemos tener miedo al sufrimiento, porque sabemos que nuestro Padre está en control absoluto de todo. Pero dice, para probarlos. ¿Por qué para probarlos? Dice, el diablo arrojará a algunos de ustedes en la cárcel y los estará persiguiendo 10 días. ¿Por qué el diablo quiere probarnos? ¿Por qué el diablo nos lleva a la cárcel, los lleva presos, los prueba? ¿Por qué? Justamente prueba para demostrar a Dios que Él puede más que nosotros. Entonces, en esas pruebas nosotros debemos de permanecer fuertes. Él nos prueba porque no desea que nos mantengamos fiel a Dios. Él nos prueba porque quiere alejarnos de Dios, quiere alejarnos de la verdad. Porque Él quiere nuestra alma, quiere vernos sufrir, quiere que estemos lejos de Dios. Entonces, cualquier prueba que tengamos, tenemos que permanecer fuertes y firmes, haciendo la voluntad de Dios. Recordemos a Job. ¿Se acuerdan? Job era un hombre que lo tenía todo. Tenía mucho dinero, muchas riquezas, tenía una familia que lo amaba, tenía sus siervos. Y el diablo dijo, déjame que yo le quite todo y vas a ver que ya no te va a amar más. Que ya no te va a ser fiel. Que ya no te va a servir. Y Dios dejó que lo probara. Y muchas veces eso pasa también con nosotros. Que el diablo nos está tentando, nos quiere probar. Entonces no debemos caer en eso, no debemos caer en la tentación, no debemos caer en lo que el diablo nos jala. Que en cada uno de nosotros es la forma diferente. A veces con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con lo más débil que tengamos en nosotros, si es la bebida, si es las drogas, si es la vanidad. Satanás siempre va a buscar la forma de jalarnos, de tentarnos, de alejarnos. Pero nosotros debemos ser más vivos, más despiertos y no dejarnos engañar, no dejarnos llevar. Porque nosotros debemos permanecer fieles a nuestro Padre, permanecer fieles en las enseñanzas de Jesús. Por eso es tan importante, antes de tomar alguna decisión o antes de hacer algo, pensar si lo que vamos a hacer va de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre, va de acuerdo a lo que Jesús nos dice, a lo que Jesús nos enseñó. Entonces así estaremos seguros que lo que estamos haciendo va de acuerdo con las enseñanzas de Dios y estaremos siempre protegidos, como si nos estuviera abrazando para que no nos pase nada. Pero si empezamos a tomar decisiones equivocadas, nos iremos alejando de Él y va a llegar un momento en que ya no va a poder hacer nada porque estamos muy lejos de sus límites. Por eso es importante que no nos dejemos engañar, que estemos siempre listos, porque el diablo nos va a tentar y muchas veces, pero debemos mantenernos fuertes, porque no estamos solos, estamos con nuestro Padre y Jesús nos va a cuidar y proteger. Pero es importante para eso que siempre vivamos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, que es en la base del amor y poniendo a nuestro Padre sobre todas las cosas y nadie más. Y así podemos salir libres de pecado. Luego también dice, escríbele al pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién escribe esta carta al pastor? El que tiene en la boca la espada aguda de 2 filos, te envía este mensaje. Sé bien que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te has mantenido fiel y no me negaste ni siquiera cuando los devotos de Satanás llevaban al martirio a Antipas, mi testigo fiel.
quiere decir que se mostró fiel hasta el final, haciendo la voluntad de Dios. Se mantuvo firme, pero algo no hizo bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que le reveló a Balac cómo destruir al pueblo de Israel, alentándolo a entregarse a fiestas idólatras e incitándolo al pecado sexual, y que tienes en la iglesia a varias personas que persisten en la doctrina de los Nicolaitas, que tanto aborrezco. Entonces, este pastor es un pastor de una fe muy fuerte, que ama a Dios y hace su voluntad. Pero ¿en qué estaba fallando? En que estaba aceptando a aquellas personas que estaban haciendo el mal, aquellas personas que estaban idolatrando, que tenían otros ídolos, que tenían otras creencias, que estaban siendo entregados al pecado sexual, que estaban persistiendo en las doctrinas nicolaitas, que como sabemos enseñaban todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros que hay que tener cuidado con las personas que nos vengan a querer decir cosas o ideas que no vaya de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Padre, que no vaya de acuerdo con las enseñanzas que Jesús nos ha enseñado, que hay un solo Dios único y verdadero a quien debemos seguir, amar y adorar, que no necesitamos hacernos estatuas de ningún tipo, porque nuestro Dios es todopoderoso, es un Dios invisible, que no lo podemos ver. Y también nos enseñó que nuestro Padre, en su infinito amor, envió a su único Hijo, Jesús, el Mesías, a salvarnos, justificarnos, limpiarnos y lavarnos del pecado, para poder tener una vida eterna. Esa es la única verdad y en lo único en que debemos basarnos, y que nuestra vida debe ser guiada a través de las enseñanzas de Jesús, que son basadas en el amor. Donde hay amor, ahí está Jesús, ahí está Dios. En el amor, en el respeto, en la unión, en la misericordia, en la paz, en el perdón. Un amor y un perdón infinito, como es el que nuestro Padre y Jesús nos enseña. Luego también le escribe el pastor de la iglesia de Tiatira y le dice: ¿quién es el que manda este mensaje? Este es un mensaje del Hijo de Dios, cuyos ojos fulguran como llamas de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido. Más claro imposible. El Hijo de Dios es el que está escribiendo estas cartas a estos pastores. Bueno, a través de Juan, porque Juan es el que escribía. Estoy al tanto de las obras que realizas, le dice a este pastor, de tus bondades para con los pobres, de las limosnas que les das y de los servicios que les prestas. Sé que tienes un amor, una fe y una paciencia que van en aumento. Entonces, por lo que vemos, era un ser humano lleno del Espíritu Santo, con una fe inquebrantable, que servía a los demás en la manera que Jesús les enseñó, ayudando a los pobres, dando limosnas al que necesita, sirviendo a los que necesitan en el momento indicado. Un amor, una fe y una paciencia que cada día aumentaban más. Pero ¿en qué estaba fallando? Sin embargo, dice, tengo algunas cosas contra ti. Tú permites que Jezabel, la que se autotitula profetisa, enseña a mis siervos a practicar el sexo a la ligera. Ellas lo incitan a cometer inmoralidades y a comer carne sacrificada a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan de sus fornicaciones, pero se niega a hacerlo. Entonces vemos que este hombre, que este pastor, hacía la voluntad de Dios, pero estaba permitiendo algunas cosas que no eran correctas,
que iban en contra de las enseñanzas de Dios. Porque como sabemos, las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, no deben ser a la ligera. No es como darse un beso o acariciar el cabello. Es algo íntimo, algo muy personal, algo muy privado y que debe ser basado en el amor. Cuando una mujer se entrega a un hombre íntimamente, no entrega solamente su cuerpo, sino se entrega parte de ella, parte de su vida. Y lo hace con amor, que es de la misma manera que el hombre lo hace cuando ama a alguien íntegramente, basado en el amor, en sus sentimientos, en que ama, en que valora a esa mujer y que desea que la pertenezca. Pero esa relación de amor, ese momento tan maravilloso que Dios nos da, va dentro de un matrimonio sagrado, bendecido por Dios. Esa es la manera en que Dios desea que lo hagamos, porque eso es una manera de protegernos, de cuidarnos, que no nos lastimemos como mujeres y que no nos lastimemos como hombres, que no seamos promiscuos como animales, que a muchos animales ni siquiera lo son, porque hay animales que están con una hembra y se quedan con ella por siempre. Esa es la manera que Dios quiere que hagamos las cosas. No es simplemente tener sexo, como dice aquí, aunque suene fuerte, sino es hacer el amor, estar al lado de alguien que realmente amas, pero no en cualquier momento, ni con cualquier persona, porque no amo hoy día y luego me olvido de ese hombre y amo a otro y me olvido de ese hombre. No. Dentro de un matrimonio, antes de entregarse uno a un hombre, primero tiene que enamorarse, tiene que sentirse valorada, querida, luego casarse y después que se casan, pues vendrá ese momento sublime, maravilloso, pero que es hecho con amor y no en la manera como Satanás lo quiere poner y no en la manera como el mundo lo está poniendo, que lo único que trae es sufrimiento. Me acosté con uno, salí embarazada y ahora ¿qué va a pasar con ese hijo? Que es el que más sufre al final. Debemos dejar de ser personas tan egoístas, dejar de pensar en lo que nosotros deseamos, queremos, sino vivir nuestra vida en la base de lo que Jesús nos enseña y en lo que es lo mejor para los demás. Cuando empezamos a aplicar en nuestra vida lo que Dios nos enseña, lo que Jesús nos dice, nos va transformando y cambiando como ser humanos y nos hace ver las cosas diferentes en la manera que Él las hace. Por eso es tan importante vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, para no cometer inmoralidades, ni hacer estas cosas que es lo que Satanás desea que hagamos y que el mundo lo está haciendo. Luego Jesús le dice que les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos no desean arrepentirse. Entonces dice, escucha ahora lo que te voy a decir. La voy a arrojar en un lecho de intensa aflicción, y junto a ella arrojaré a sus inmorales seguidores, si no se vuelven a mí arrepentidos de los pecados que han cometido con ella. Hasta el final, Jesús les da la oportunidad de que se arrepientan y que vuelvan a Él y que cambien. Igual Jesús nos da la oportunidad a todos y cada uno de nosotros a poder cambiar, mejorar, arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de lo que es mal que estamos haciendo y volvernos a Él y cambiar nuestras vidas.
viviendo una vida pura, santa, comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Porque si no, dice, los va a arrojar a un lecho de intensa aflicción. Junto a ella arrojaré a sus inmorales seguidores, y a sus hijos los heriré de muerte. Así sabrán, eso es lo que les va a pasar si ellos no se arrepienten, si no se vuelven a Dios. Las consecuencias las van a tener que recibir. Como dice, van a tener tiempos de aflicción para ver si se arrepienten. Y junto a ella arrojaré a sus inmorales seguidores si no se vuelven a mí arrepentidos de los pecados que han cometido con ella, y a sus hijos los heriré de muerte. Así sabrán las iglesias que escudriño la mente y el corazón de los hombres, y que cada uno les doy su merecido. Jesús nos dice bien claro que Él escudriña la mente y el corazón de los hombres, y que cada uno recibirá su merecido. Y eso va a todos y cada uno de nosotros. Él conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. Él nos conoce a la perfección y no hay nada que quede oculto ante Él. Y es Él el que va a venir y nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y es ahora que nos está dando el tiempo para arrepentirnos, para volver a Él, para creer en Él, para vivir como Él nos enseña, porque Él es la vida, la verdad, el camino. Y si deseamos que cuando Él venga seamos escogidos entre sus ovejas, pues tenemos que hacer su voluntad, tenemos que arrepentirnos, cambiar y vivir la vida como Jesús nos enseña, basada en el amor, empezando por nosotros mismos, a amarnos, a querernos, a cuidarnos, porque somos el templo de Dios, somos su iglesia. Empecemos a querernos a nosotros para poder amar a los demás. Entonces, empezamos diciendo que Jesús estaba escribiendo a estos pastores de estas iglesias, diciéndoles cuánto los conocen, las cosas buenas que han hecho, pero también diciéndoles en qué estaban fallando. Y acá hay algo que dice a estas 3 o 4 iglesias que hemos nombrado, que van a tener su recompensa. A la iglesia de Efeso le dice, el que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Efeso, a los vencedores daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. A los que permanezcan fuertes hasta el final, hasta el día que ya no estemos en este mundo, o hasta el día en que Jesús venga, los que permanezcamos firmes, a los vencedores daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, porque quien cree en Jesús tendrá vida eterna. Luego dice a la iglesia de Esmirna, el que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, el que se mantenga firme hasta el final, no sufrirá los efectos de la segunda muerte. ¿A qué se refiere los efectos de la segunda muerte?